TSM, de las empresas más interesantes, de las empresas que mejores rendimientos ha tenido y de las empresas que mejor rendimiento tendría si no fueran por los problemas geopolíticos. Según la valoración de Graham, obtenemos un valor intrínseco de $137, algo inferior al precio actual. Para el Discounted Cash Flow Analysis estoy utilizando un crecimiento del 23% en línea con la media histórica y después lo voy a disminuir a un 17,5% para estos últimos 5 años. Posición de cash muy buena, posición de deuda no pasa nada, se cubre todo con el cash y obtendríamos un valor justo por acción de $84 para TSM. Para múltiplos la estoy comparando nuevamente con otras empresas del sector. Quizás TSM no tiene las mejores rentabilidades, pero sin duda alguna en cuanto a los márgenes está compitiendo contra Nvidia y Nvidia ni siquiera fabrica chips, cosa que TSM sí que hace. En cuanto al Dividend Discount Model es bastante más complicado de calcular, ya que como sabéis tengo que pasarlo todo a dólares y en principio creo que el crecimiento promedio es del 7%. Este es el crecimiento que yo mismo he utilizado y el precio por acción sería de $77. Si miramos las rentabilidades durante estos últimos años han sido bastante bajas, en torno al 1-2, mientras que los años buenos para comprar según este modelo eran 2019, 18, 17, 16 y 2015 con unas rentabilidades cercanas al 3,54. Históricamente el price earnings de TSM ha sido muy bajo, básicamente por las tensiones geopolíticas. Si es que volviera a verse esta reducción en el price earnings, estaríamos hablando de un precio en torno a $80. El price to book value ha aumentado un 14%, mientras que el market value ha aumentado a un 26% de forma anual, nuevamente mostrando signos de sobrevaloración. Mediante una estimación del beneficio por acción, si crecen anualmente a un 23% con un PE de 23, tranquilamente TSM se va a duplicar y en 10 años, aunque el crecimiento sea un poquito más bajo, con un PE ratio también más bajo, obtendríamos un retorno también muy bueno de 156. Sea cual sea el caso, aunque tarden más en cumplirse nuestras expectativas, podemos esperar un retorno anual bastante bonito, cercano al 12%. Reputación está allí, economías de escala las tienen. High switching cost, teniendo en cuenta que es el principal creador de chips para Apple, creo que los switching costs están ahí, network effect no, y strong brand name podríamos argumentar que sí, pero en mi opinión no. Mediante mis proyecciones conseguimos un precio por acción de $200. Ojito, porque los múltiplos están sesgando bastante la valoración. Según Wall Street, tranquilamente también se puede multiplicar por 2, y si miramos las valoraciones históricas vemos que el precio debería rondar en torno a los $85. Si queréis más análisis de empresas, dejádmelo en los comentarios. Si queréis ver cómo yo calculo mi valor intrínseco, os dejo este vídeo por aquí, y si queréis aprender a invertir en bolsa desde cero, os dejo este otro.